Amoroso Padre Celestial, venimos a ti esta noche, ansiosos de escuchar lo que tienes que enseñarnos. Ayúdanos, Señor, para que vengamos también con corazones dispuestos a seguir lo que tú nos muestres y a permitir que el Espíritu Santo nos guíe paso a paso por el sendero que tú tienes para nosotros. Sabemos que tu venida está pronta a suceder. Sabemos que debemos estar preparados, pero no podemos hacer esa preparación nosotros mismos. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos prepares y que nos des el deseo de permitirte que nos prepares. Todo lo necesitamos de ti. Gracias ahora por este tiempo que vamos a pasar juntos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos al repaso de los versículos de memoria. Esta vez vamos a entrar a los de la segunda mitad de la lista que tenemos. Comienzan prácticamente con los versículos que usamos para el estudio del santuario. Éxodo 25:8, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. El que le sigue a ese es Primera de Juan 1:9. También lo usamos en el santuario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego viene el Salmo 68:24. Habla de cómo se ven los caminos de Dios en el santuario, ¿verdad? Ese propósito con el cual Dios dio los servicios del santuario. Y dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Luego viene Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y la mejor demostración del balance del carácter de Dios lo vimos en el Calvario, en la cruz. Y cada vez que vamos allá a la cruz en nuestras mentes, lo recordamos, lo repasamos, allí se ven todas esas características, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Luego vamos al Salmo 103:12. Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gálatas 2:20 es el que le sigue. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después de este viene el del capítulo 11 que estudiamos y es en Juan 14:27. La promesa de paz de labios de Cristo mismo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, nuevamente, ese es de Juan 14:27. Juan 14:27, repitámoslo otra vez. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sigan repasando los versículos todos los días, cada rato que puedan. Así es como los mantenemos frescos y nos siguen alimentando, ¿verdad? El que le sigue a ese también lo usamos con el capítulo 11 y es de Segunda de Corintios 5:7. Es bien cortito, pero muy esencial. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe y no por vista. Muy importante recordar eso diariamente.
No es solamente cuando estamos estudiando la Biblia o cuando estamos en la iglesia o cuando estamos hablando de cosas espirituales. No, esa verdad contenida, ese concepto contenido en ese texto nos ayuda en todas nuestras tareas diarias, no importa que sean cosas seculares como el trabajo, los quehaceres de la casa, porque por fe andamos, no por vista. Luego entonces regresamos otra vez a Primera de Juan 1:9, porque ese es el que va con este capítulo. Así tienen un poquito más de espacio para aprendérselo bien. Repitámoslo otra vez. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no quiere quedarse solamente con la mitad. No lleguemos hasta la mitad de Primera de Juan 1:9. Permitámosle que no solamente nos perdone, sino que también nos limpie de toda maldad. Entonces estamos listos para entrar en el tema del capítulo que estamos estudiando ahora, el capítulo 12, y se titula ¿Han sido perdonados mis pecados? Estábamos leyendo, leímos hasta la página 166 y habíamos llegado aproximadamente a la mitad de la página. Podemos regresar allí otra vez y para entrar en el concepto que estábamos desarrollando, quiero que vayamos al segundo párrafo de esa página y vamos a empezar con ese segundo párrafo. Por lo tanto, esta hermosa cita del libro Camino a Cristo que leímos hace un momento atrás, donde sucede este intercambio en el cual somos recibidos delante de Dios completamente justos, no es real para nosotros a menos que estemos dispuestos a tener hacia nuestro prójimo la misma actitud que Dios tiene hacia nosotros. Mientras tengamos raíces de amargura en nuestro corazón y rehusemos ver a nuestro prójimo como si nunca nos hubieran ofendido, nuestros pecados no están realmente perdonados. Nuevamente estamos en la página 166, en el capítulo 12. De paso, ya el capítulo 13 se envió con el recordatorio de hoy, así que lo pueden imprimir porque ya la próxima semana, con el favor de Dios, lo comenzaremos. Si alguien necesita recibirlo y no tenemos su información, por favor, avísenos para ver cómo se los hacemos llegar. Seguimos de allí. Vamos al segundo párrafo que está indentado. Dice, es verdad que él puede haber recibido perdón una vez. La persona puede haber sido perdonada una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra ahora que rechaza el amor perdonador de Dios. Recuerden, hemos estado estudiando la parábola que Cristo enseñó en cuanto al siervo que tenía una gigantesca deuda con su señor. El señor se lo perdonó, él le rogó, por favor, yo te lo pago, y el señor le perdonó la deuda. Pero luego ese mismo siervo se consigue con uno de sus consiervos que le debe una cantidad mínima comparado con la cantidad que le habían perdonado, y él se rehúsa a permitir y a darle el mismo perdón que ha recibido. Entonces termina con que su señor, que se entera de esto, lo redarguye y le dice, ¿por qué no podrías haber tenido misericordia de él como yo tuve de ti? Entonces, hablando de eso, vuelvo a empezar ese párrafo en que estábamos. Es verdad que él pudo haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios.
se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. En otras palabras, cuando rehusamos dar el perdón a los demás, estamos borrando el perdón que hemos recibido. Estamos diciéndole al Señor, devuélvame los pecados porque no quiero que sean perdonados. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Esto también viene del libro El Camino a Cristo. Creo que es de allá que estábamos leyendo antes. Dice, así que este hombre está delante de Dios como si hubiera pecado, porque en realidad lo ha hecho. Todos sus pecados regresaron sobre él porque se ha rehusado a ser un canal por el cual circule la compasión divina para que el perdón de Dios pueda fluir a través de él hacia otros. Así que la pregunta es, ¿han sido perdonados tus pecados? Bueno, esa pregunta es equivocada, ya que la pregunta debería ser, ¿han sido perdonados mis pecados? Vayamos a otra parábola. Y esta se encuentra en el libro de Lucas. Si no tienen el capítulo impreso, pueden buscar la historia en Lucas 18, 10 al 14. Olvídate de las ofensas que otros te han hecho. Lee esta parábola en Lucas 18, 10 a 14 y verás que en ella podemos encontrar consuelo y esperanza. Pero en esta ocasión iremos más profundo. Lucas 18, 10 al 14. Podemos leer todos juntos, ya que todos tienen sus micrófonos apagados. 2 hombres subieron al templo a orar. O sea que 2 hombres fueron a la iglesia, ¿verdad? Uno era fariseo y el otro publicano. De paso, antes de seguir, quiero pedirles que tengan un lápiz a mano porque les voy a pedir que le pongan un círculo a una frase de lo que vamos a leer ahorita, ¿ok? Sigo entonces leyendo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Por favor, pónganle, subrayen o pónganle un círculo a esa frase. Allí donde dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Continúo leyendo allí o continuamos leyendo? Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tengan sus Biblias abiertas ahí porque vamos a regresar al mismo punto allí, pero vamos a seguir leyendo por ahora del libro, del capítulo que tienen impreso. ¿Quién fue a casa justificado? ¿Quién regresó a casa con sus pecados perdonados? Bueno, leamos esto de la versión original de Young's Literal Translation. Esto quiere decir la traducción literal de Young, que plasma mejor el trabajo de transportar el pensamiento original del griego. Se lee de esta manera. Pongamos atención. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Añado aquí que los recaudadores de impuestos no eran
muy bien aceptados, más bien eran odiados en el tiempo de Cristo entre los judíos. No solamente porque generalmente a los que recaudan impuestos nadie les tiene muy buena voluntad, pero en ese tiempo era todavía peor. Había una razón más grande, porque estos recaudadores de impuestos recibían el dinero y cobraban más de lo que era el impuesto para dejarlo para ellos mismos. Esa es una razón, pero había otra. Los impuestos que recogían no eran los impuestos para el gobierno de los israelitas. No, eran impuestos que el Imperio Romano les cobraba a los ciudadanos israelitas. Así que los judíos, los israelitas, miraban a los recaudadores de impuestos como unos traidores, porque recibían el dinero de ellos para pasárselo al imperio. Era su trabajo. Ellos no estaban haciendo más que su trabajo, pero los veían como unos pecadores traicioneros de todo lo que ellos conocían ser verdad. Seguimos leyendo entonces la traducción literal. El fariseo, habiéndose puesto en pie, oró así: Dios, te agradezco que no soy como el resto de los hombres, rapaces, injustos, adúlteros o incluso como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todas las cosas, tanto como poseo. Y el recaudador de impuestos, habiéndose alejado, ni siquiera los ojos elevaba al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Si tienen el lápiz en mano todavía, pónganle subrayen allí: el pecador. Dios, sé propicio a mí, el pecador. Os digo que este se fue a casa declarado justo en vez de ese. ¿Notan la diferencia en la forma en que está traducido literalmente del original? En la Biblia que tenemos y en la que leímos dice allí: Dios se propició a mi pecador. Y eso lo podemos orar todos y lo debemos orar todos, ¿verdad? Se propició a mí que soy pecador porque todos somos pecador. Pero el punto de esta historia en el original va más allá, más profundo, porque la oración del recaudador de impuestos era: Dios se propició a mí, el pecador. No un pecador, sino el pecador. ¿Quién fue declarado justo? ¿El que dijo que era un pecador? No, el que dijo que era el pecador. Y entonces, si él es el pecador, ¿quién es el resto del mundo para él? El resto son todos justos. ¿Entendemos allí entonces el punto de esta parábola? No solamente estamos viendo cómo el que se ensalza termina no siendo justificado porque ya se había justificado él mismo, y que el que se humilló, el que reconoció su verdadera posición y condición de pecador fue justificado. No solamente ese punto, sino el punto más profundo de que es cuando nos vemos a nosotros mismos como el único pecador. Entonces podemos ver a los demás como buenos, como justos. De esa manera no retendremos raíces de amargura, raíces de falta de perdón, de reconcomio, dicen en algunos lugares, o de rencor. Elliot J. Wagner, en la revista The Present Truth, La Verdad Presente, edición del Reino Unido del 16 de agosto de 1894, amplía esto de manera muy simple pero muy hermosa. El pecador. La interpretación literal de la oración del publicano es: Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Ver margen de versión revisada.
Eso presenta el contraste más marcado con la oración del fariseo, quien veía los pecados de todos excepto el suyo. El publicano se veía a sí mismo, y si tienen el capítulo impreso, aquí hay algo que es muy bueno subrayarlo y ponerle tal vez algunas estrellitas para que regresemos a ese punto cada vez que podamos. Dice lo siguiente: el publicano se veía a sí mismo como el único pecador. Esa es la característica de la verdadera convicción del pecado. El que no ha aprendido del Señor se verá a sí mismo como un pecador tan grande que no puede imaginarse a nadie más tan malo como él mismo. Es de la única manera que podemos perdonar completamente. El que ha aprendido del Señor se verá a sí mismo como un pecador tan grande que no puede imaginarse a nadie más tan malo como él mismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo: de los pecadores del cual yo soy el primero. Eso está en Primera de Timoteo 1:15. En el libro de meditaciones matutinas titulado En lugares celestiales, página 25, el espíritu de profecía hace eco de estas palabras y dice así, leamos juntos: cuando recibas las palabras de Cristo como si te fueran dirigidas personalmente, cuando te apliques la verdad a ti mismo, como si fueras el único pecador sobre la faz de la tierra, por el cual Cristo murió, aprenderás a reclamar por fe los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. ¿Qué es lo que hemos estado reclamando? Bueno, hemos estado reclamando lo que podemos de acuerdo con nuestra fe y comprensión, pero tenemos que ir aún más profundo hasta que nos consideremos a nosotros mismos como el único pecador en toda la faz de la tierra, por quien Cristo murió. Entonces y solo entonces realmente reclamaremos los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Veamos nuevamente lo que dice en Primera de Juan 1:9, y ya lo dijimos cuando repetimos los versículos de memoria. Digámoslo juntos otra vez: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdonará cuando confesemos ¿cuáles pecados? ¿Los pecados de nuestro prójimo? ¿Acaso no es eso lo que hacemos? Decimos: Señor, mira lo que esa persona me ha hecho. O también decimos: Señor, me han puesto tropiezo en mi camino. O: Señor, esas personas me son tan molestos. No es nuestro trabajo decirle a Dios las faltas de los demás. Ese es el trabajo del acusador de los hermanos, o sea, Satanás, ¿verdad? Es decir, el diablo. Nosotros debemos confesar nuestros propios pecados y considerarnos como los únicos que tenemos algo que confesar. Y cualquiera otro que haya pecado contra mí es como si nunca lo hubiera hecho. Pero no es fácil, ¿verdad? Porque los seres humanos somos muy frágiles y nos resentimos fácilmente. Es tan fácil que nuestras pequeñas almas sensibles sean heridas y las heridas sean tan profundas y decimos: ¿cómo puedo olvidar lo que me han hecho? Veo las cicatrices, veo los efectos en mi vida y ¿quieres que los trates como si nunca hubieran hecho nada malo contra mí? Y en mi propia mente considerar todo como si no existiera. ¿Estás loco? El mundo dice: perdonado, pero no olvidado. Mas Dios dice que eso no es perdonar. Perdonar es olvidar. Y hasta que no olvidemos, no podremos recibir el perdón completo que Dios nos ha dado en Cristo. Hay algo que veo la necesidad de clarificar.
Quizás hay alguien que haya hecho algo terrible contra ti, algo que muestra que no puedes confiar en absoluto en esa persona. Obviamente, en el futuro debes ser muy cuidadoso en cómo te relacionas con ellos. Pero el asunto es, en tu mente y en tu corazón, no estás reteniendo ninguna clase de sentimientos negativos hacia ellos. Y aquí quisiera contar una historia verídica. Es en cuanto a Clara Barton, que fue la fundadora de la Cruz Roja Americana. Esta señora, esta dama, una vez se encontró con varias personas que habían trabajado con ella en otra ocasión, en otro lugar, y como siempre uno hace cuando se encuentra con viejos amigos, comienza a hacer memorias. Ay, ¿te acuerdas cuando hicimos tal? ¿Te acuerdas cuando fuimos a tal lugar? Etcétera. Y entre las cosas que estaban hablando, los otros amigos de pronto le dijeron a ella, oye, Clara, ¿sabes que fulanito, recuerdas a fulanito? Ay, ¿cómo te trató de mal? Clara no respondió nada. Entonces ellos pensaron que tal vez no lo habían escuchado, ¿ok? Le preguntaron directamente, Clara, ¿no recuerdas a fulano y lo que hizo? Clara se quedó como pensando y dijo, sí, recuerdo claramente haberlo olvidado. Esa es la forma como Dios nos perdona. Recuerdo claramente haberlo olvidado. Jesús dijo, y no me acordaré más de su pecado. Vamos ahora a la Biblia y vamos a ver varios versículos en los cuales se describe la manera en que Dios nos perdona. Comencemos con el que está allí en el capítulo, es de Jeremías 31, versículo 34. En el Antiguo Testamento, si llegan hasta Salmos, devuélvanse porque está más hacia el lado de Apocalipsis. Ya Janet también lo puso en el chat, si lo quieren leer de allí, pero si lo buscan en sus Biblias, lo pueden subrayar o lo pueden marcar con algo para que regresen a él y les traiga consuelo y ánimo. Jeremías 31, 34. Si no, también lo pueden escribir y después cuando estén ustedes estudiando por sí mismos, lo pueden volver a buscar. Entonces voy a leer Jeremías 31, 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el Dios que nos perdona. Ese es el Dios que te perdona. Ese es el Dios y la forma en que nos da su perdón. Vayamos a otro. El siguiente es de Salmo 103, versículo 12, y lo sabemos de memoria. Lo hemos memorizado antes, pero escriban. Yo sé que hay personas que no han estado aquí desde el principio. Salmo 103, 12. Y habla de los puntos cardenales, o al menos de 2 puntos cardenales. Y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como he explicado en otras ocasiones, y volveré a hacerlo ahora también para que si se nos ha olvidado o si hay alguien que lo está escuchando por primera vez, podamos entender mejor lo que significa lo que acabamos de leer allí. Dice, como está lejos el oriente del occidente. El norte y el sur tienen un fin. Si llegamos al polo norte y pasamos de allí para adelante, ya vamos en la dirección sur. Si llegamos al polo sur y pasamos de allí derecho y seguimos caminando, ya vamos en la dirección norte. Hay un punto donde termina el norte y donde comienza el sur.
Pero en la dirección de este y oeste no ocurre lo mismo. Si comenzamos a viajar hacia el oeste de la tierra, seguimos al oeste y daremos muchas vueltas al oeste. Nunca nos vamos a encontrar con el este o el oriente, en otras palabras. Y si agarramos la otra dirección, el oriente o el este, y nos vamos, la misma cosa, daremos y daremos vueltas. Jamás encontraremos un lugar donde comience la otra dirección. Así que el este y el oeste, o el oriente y el occidente, son infinitos. Quiere decir que Dios ha apartado de nosotros nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, a una distancia infinita. Quiere decir lo mismo que acabamos de leer. Él se olvida de ellos y nos aparta de nuestra maldad. No nos la deja cerca para que nos la volvamos a agarrar y a ponerla, alzarla y a volverla a poner sobre nosotros mismos. No, Él quiere limpiarnos de toda maldad, separarnos de la maldad. Vayamos a otro más. Está en Miqueas 7:19. Miqueas. Después de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Miqueas 7:19. Dice así. Escuchen. Dice, Él tornará. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Los profundos de la mar todavía se siguen descubriendo cuán profundos son. Aquí, por medio de este escritor de la Biblia, Dios nos da a entender un poquito de cuán completo es el olvido de nuestros pecados en su mente. Una vez que lo hemos confesado, Él es fiel y justo y los perdona de la manera que lo estamos encontrando en estos versículos. Uno más está en Isaías 38:17. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, amigos míos, si creemos en lo que estamos leyendo aquí, no se nos hará difícil el perdonar a nuestros semejantes de la manera en que Dios nos perdona. Porque cada vez que lo leamos, cada vez que recordemos la manera en que la palabra de Dios describe la forma en que Él nos perdona, nos estará recordando que Él nos dará el poder para hacer lo mismo con las faltas de los demás hacia nosotros. Volvemos al libro ahora. Y dice, Jesús dijo, yo no me acordaré más de su pecado. Cuando Él nos perdona, se olvida. Y si olvidas algo, pues parece que nunca hubiera sucedido. Lo olvidaste todo. Nunca existió. Y hasta que yo no tenga esta actitud hacia mis hermanos y hermanas, mis pecados no son perdonados. Debo ser canal de compasión divina. Yo, por mí mismo, no puedo perdonar. Pero tan pronto como reciba de Dios, debo impartir lo mismo hacia los demás. Su grandísimo amor al perdonarme a mí, mis propias deudas, creará en mí la voluntad de perdonar a otros. Pero aún más que tan solo perdonar sus ofensas, necesito tratarlos como si nunca me hubieran herido u ofendido. Ahora, en Primera de Juan 4:20, dice, Primera de Juan 4:20, si alguno dice,
yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Hogar Cristiano, página 38, agrega, el verdadero afecto disimula muchos errores. El amor no los discernirá. ¿Amas a Dios? Si no amas a tu hermano, no si no amas a tu hermano. El amor ni siquiera discernirá o distinguirá los muchos errores de otro. Y si no puedo discernir sus errores, entonces son santos, ¿verdad? Son justos y los trataré como tales, ya que Dios me trata de la misma manera. Amén. En Filipenses 2, 3 al 6, para comprender más profundamente, leamos. Filipenses 2, 3 al 6. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y aquí va un comentario antes de seguir adelante. Si crees que todos los demás son mejores que tú, no te vas a gloriar, ¿verdad? No vas a ser vanidoso porque te sientas como un gusano y no hombre, según Salmos 22, 6. Sigue ahora la cita de Filipenses. Antes bien, con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar, esta mente, de acuerdo con el texto en inglés, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Cristo dijo, soy gusano y no hombre, y estimaba a los demás como mejores que él mismo. Esta es la mente de Cristo. Cuando tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo, él literal y realmente tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo. Lo que significa que él era el pecador y todos los demás eran como si nunca hubieran pecado. Permite que esta mente esté en ti, la cual también estaba en Cristo Jesús. ¿Han sido perdonados mis pecados? Realmente necesito reflexionar y examinar mi corazón. Podemos haber cortado el árbol y eliminado las malezas, pero todavía quedan las raíces y estas también necesitan ser excavadas. Hebreos 12, 14 al 15 nos amonesta. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien, ¿mirando dónde? Mirando a nuestro propio corazón, ¿verdad? Que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Allí está debajo de la superficie, esperando que las condiciones sean favorables con la provocación correcta y luego brota. Pero hasta entonces no sabías que estaba allí. Podrías estar abrigando algo contra alguien durante muchos años y luego, justo allí en el último segundo antes de que la gracia se termine, el diablo viene a ti con sus estímulos, la provocación correcta y porque no hemos arrancado la raíz, brotará y dará fruto y estaremos perdidos. Casi salvo significa no estar completamente salvo, sino completamente perdido. ¿Son difíciles estas palabras? Imagínese este cuadro. Aquí hay un publicano y ahí hay un fariseo que se ensalza a sí mismo delante de todos. ¿Has sentido alguna vez que la iglesia está llena de fariseos? ¿Encuentras que los fariseos son un obstáculo en tu iglesia? Yo odio a los fariseos, mucho. ¿Y sabes por qué odio a los fariseos? Porque soy un fariseo y los fariseos no se llevan bien con los fariseos.
Pero si quiero experimentar el perdón que Dios me promete, debo considerar a los fariseos y a todos los demás como santos, todos mejor que yo. ¿Han sido perdonados mis pecados? No, si no te he perdonado. Estas son palabras difíciles y que Dios me ayude a escucharlas. Amén. Como dije al principio de este capítulo tiene tanta importancia porque habrá muchas otras cosas que vemos en nosotros mismos o que el Señor nos muestra y nos señala y caemos en la cuenta de ellos. Pero en el asunto del perdón es una cosa tan constante. No es solamente con una persona, es lo que pasa aquí con esta persona y luego lo que me pasa más tarde con esto o por teléfono tal otra, porque estamos rodeados de personas por todas partes. Y aunque no estemos rodeados de personas en mi mente, no suelto lo que me pasó, que me hizo fulano y la forma en que me trató sultana y lo que me hicieron en tal lugar. El enemigo le encanta que mantengamos un álbum lleno de todos esos recuerdos. Y que los saquemos y los saquemos cada vez. ¿Por qué no mantener un álbum de las bendiciones de Dios, del perdón de Dios hacia nosotros? Ese álbum nos ayudará a perdonar a los que ofenden contra nosotros. Basado en esto, entonces, vamos a orar y durante el tiempo de la oración, antes de yo empezar, les voy a permitir para que tengan unos minutos, unos segundos, unos momentos para que oremos en nuestras propias mentes y le pidamos al Señor que lo que hemos leído, lo que hemos hablado y estudiado esta noche y durante las semanas pasadas, que esto tenga una relevancia personal y que nos ayude a recibirlo, que toda raíz de rencor sea arrancada de nosotros, porque sin esto, todo el resto de lo que creamos que le estamos permitiendo a Dios hacer será construido sobre un hueco y no tendrá fundamento. Entonces les invito para que, si es posible, nos arrodillemos. Si no es posible, está bien. Y entonces vamos a tener unos momentos para que oremos silenciosamente y luego yo terminaré con una oración. Amoroso Padre Celestial, cada uno de nosotros, estoy segura, podemos traer a la mente aquellos que han transgredido contra nosotros y especialmente nos sentimos más agredidos cuando hemos tratado de hacer algo por una persona, hacer un bien y solamente hemos recibido un mal de regreso. Pero Señor, así fue como tú fuiste tratado. Y por lo tanto tú tienes todo el crédito, toda la potestad de decir, amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que os ultrajan y os maldicen. Señor, ayúdanos para que al mirar a Cristo en nuestras mentes, colgado en esa cruz por mi pecado, comprendamos más y más la profundidad del perdón que tú nos das, para que así lo que los demás hagan contra nosotros, las heridas que nos puedan causar, sean como nada, porque al compararlas con la verdad, el verdadero estándar, no son nada. Gracias, Señor, porque nos ayudas a ver este tema desde el punto de vista en que tú quieres que lo veamos. Porque al enemigo le encanta también hacernos pensar, ya yo perdoné eso, cuando en realidad todavía tenemos esa raíz allí que puede en cualquier momento crecer, madurar
y dar frutos, frutos de maldición. Gracias, Señor, por tu perdón. No te podemos agradecer suficiente por tu paciencia hacia nosotros y nuestros amados, cada uno de aquellos por quienes oramos, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu perdón, por ese perdón tan completo. Ese perdón que lo recibimos porque tú diste tu vida en lugar de la nuestra para que nosotros pudiéramos tener el perdón. Mantén eso presente en todo momento en nuestras mentes. En el nombre bendito de aquel que murió por todos nosotros, sus enemigos, para que podamos tener lo que Él se merece. En Cristo Jesús. Amén.